¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy es viernes de entrevista, la tradicional presencia del diputado Juan Carlos Mendoza, sus temas específicos. De inmediato les decimos, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante y bienvenido. Gracias, don Raúl. Aquí estamos siempre muy contentos de poder estar dentro de su programa, el Noticiero Ahora, y en nuestra entrevista al aire. Este día vamos a hablar de salud, un tema tan importante. Vamos a hablar un poco de las enfermedades crónicas renales y también vamos a hablar un poco del consumo excesivo de la sal y los problemas que ocasiona, y también un poco de lo que es el tema de cáncer de colon. Para eso nos acompaña un doctor con muchísima experiencia, se los presento al regresar. Gracias por seguir en nuestra sintonía y estamos conversando con el doctor Emilio Salazar. Él es intensivista y nos acompaña este día en la entrevista, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, así que le damos la bienvenida una vez más. Muy agradecido, doctor, y hemos estado conversando un poco sobre el cáncer de colon, pero también queremos hablar un poco sobre la salud renal. Bueno, yo diría la enfermedad renal, pero usted me ha hecho las observaciones. Es correcto. Tenemos que hablar un poquito de los riñones para comprender la importancia de la salud renal. Tenemos dos riñones que están ubicados en la parte posterior de nuestro abdomen. Los riñones tienen muchas funciones que son indispensables para la vida. Principalmente se encargan de mantener el equilibrio entre el agua que ingerimos y el agua que perdemos. Mantienen el equilibrio hídrico. También mantienen en equilibrio las sales de nuestro organismo, el sodio, el potasio, el magnesio. Recordemos que nuestro cuerpo entre un 60 y un 70% es agua y sal. El riñón es el que mantiene ese equilibrio constante. Además produce una hormona que se llama eritropoyetina, que participa en la síntesis de la hemoglobina, en la producción de nuestros glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno de nuestra sangre, y también tiene funciones importantes en el control de la presión arterial, entre otras muchas funciones. Por eso es importante que cuidemos nuestros riñones para que estos nos funcionen de la mejor forma posible durante toda nuestra vida. Ok. Bueno, hay muchas preguntas al respecto, pero en realidad, ¿qué tan dañino es la sal, el consumo de sal para nuestro cuerpo? ¿Qué nos podría llegar a afectar tanto? Lo que sucede es que las altas ingestas de sal están asociadas a que junto con la sal se va a retener agua, y al retener agua pues aumenta la presión, y esto al final viene a dañar los riñones, porque los riñones son el filtro de toda la sangre. Pasa hasta 4 veces todo el volumen sanguíneo en unas 2 horas por el riñón, y si esta sangre que entra por estas arterias llega a alta presión, produce un daño renal. La insuficiencia renal crónica es la enfermedad en la cual el riñón tiene menos del 15% de su función renal, es decir, perdió la capacidad de producir orina, perdió la capacidad de mantener el equilibrio del agua, de producir una adecuada hemoglobina, y en etapas finales puede requerir una terapéutica de sustitución renal. Pero para no llegar a eso es que nosotros debemos saber cómo cuidar nuestros riñones. Ok. Bueno, es entendible que el exceso de sal es malo. Entonces, pero también el cuerpo necesita consumir aunque sea un poco de sal. ¿Qué pasaría si dejamos de consumir sal? Eso es una observación muy importante, porque la sal es fundamental para nuestra vida. Es fundamental porque la sal es el cloruro de sodio, es la sal de mesa, pero al dividir la sal químicamente tiene sodio y tiene cloro, que ambos participan en nuestras células en funciones metabólicas
insustituibles e importantes. Mantienen todas nuestras funciones metabólicas, mantienen el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central, la contracción muscular tanto de nuestro corazón, que es un músculo, y de todo nuestro músculo, viene a partir de todo el equilibrio de las sales. Entonces, sería un error decir que no hay que consumir sal, sino que tenemos que consumir la sal en cantidades adecuadas. ¿Cuánto es la cantidad normal que debe consumir un ser humano? 5 gramos de sal. ¿Y a cuánto equivale 5 gramos de sal al día? A una cucharada de sal. Pero eso en el desayuno lo sobrepasamos, porque tenemos ciertos hábitos que no están bien, y el principal que recomendamos los médicos para disminuir el consumo de sal es retirar por completo el salero de la mesa. Los alimentos ya traen las cantidades adecuadas de sal y no necesitamos agregar más sal que la que se utiliza para preparar nuestros alimentos. Hay un fenómeno, y es que el ser humano puede tener una adicción a la sal, y esto funciona así. En la medida que usted se acostumbra a la ingesta de sal, las papilas gustativas de la lengua como que disminuyen la sensibilidad a percibir la sal. Entonces, paulatinamente las personas se van acostumbrando a ponerle más y más sal y a sentir el mismo sabor. Y usted puede encontrarse con personas que se sorprende cuánta sal le pone, porque su lengua perdió esa sensibilidad. Entonces tiene que desensibilizar, tiene que gradualmente ir quitando la sal en exceso, y en la medida que usted disminuya la sal, porque es lo que me dicen las personas, pero es que si yo no le pongo sal no le siento sabor. En la medida que usted disminuya la sal, sus papilas gustativas van a volver a tener esa función, van a recuperar esa fineza para el sabor, y al final usted le va a dar el sabor a las comidas sin sal y va a descubrir incluso nuevos sabores que no podía sentir por el exceso de sal que tiene en su dieta. Sí. Bueno, definitivamente. Bueno, hay personas que quieras o no, para degustar un mango con salsita picante y todo, hay un montón de sal, si no, no tendría sabor el manguito con sal. Es correcto. Solo hay 2 situaciones donde les autorizo que le pongan sal: a la crema y al mango. Están autorizados. Bueno, volviendo un poco también, doctor, con la salud renal, ¿qué podemos, bueno, definitivamente usted menciona que el problema es la sal, o no sé si hay otros alimentos o qué más consumimos que afecta en ese tema? Hay muchas situaciones que pueden perjudicar nuestros riñones. Ya hablamos principalmente que para cuidar nuestro riñón tenemos que tener una adecuada hidratación, disminuir el consumo de sal. Pero también quiero referirme y hacerles un llamado enérgico a que no abusemos de los medicamentos, especialmente de los analgésicos y esta práctica de la automedicación. En nuestro país es frecuente que la mayoría de las personas, el principal motivo de consulta a veces llega a ser el dolor, que le duele alguna parte del cuerpo, que le duele la espalda, le duele la cabeza, y a medida avanza la edad es común encontrar que le duele las rodillas, le duele el tobillo, y las personas tienden a abusar de ciertos medicamentos como el ibuprofeno, como el diclofenac. Estos analgésicos principalmente tienen como efecto secundario daño renal y deben ser estrictamente recetados por un médico. Los médicos los recetamos para el dolor porque son muy buenos analgésicos, pero por periodos de 5 a 7 días. Pero como son de venta libre y le ha funcionado una vez, la abuelita, la tía, la mamá agarra los medicamentos casi permanente y en años llega a terminar con una insuficiencia renal crónica. Hay 2 enfermedades íntimamente relacionadas que están directamente relacionadas como causales de insuficiencia renal, y son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.
si usted es hipertenso y usted es diabético y no se controla, el órgano que se va a llevar la peor parte es el riñón. Esto no ocurre en días, no ocurre en semanas, no ocurre en meses, pero sí al cabo de unos años, de pronto una hipertensión mal controlada, un diabético mal controlado, va a terminar en una situación de insuficiencia renal, que es una situación muy lamentable. También en nuestro país es muy frecuente, en nuestra población que se dedica a la agricultura, el uso prolongado de pesticidas, el uso prolongado de estos venenos y sin la protección adecuada, a veces por la incomodidad de andar un traje, no usan sus máscaras de protección, no usan su equipo o no hacen todo el protocolo que deben de seguir después de aplicar estos venenos. Mucha paciente con insuficiencia renal está directamente relacionado a la agricultura, y es un reto pues que en las futuras generaciones esto vaya disminuyendo en cantidad y en frecuencia, porque también es una carga importante a la enfermedad renal crónica el uso de estos pesticidas. Por supuesto, el uso de alcohol, por el metabolismo del alcohol, que al final produce metabolitos tóxicos que afectan directamente al riñón. El tabaquismo también está relacionado con insuficiencia renal. Son prácticas que deben de evitarse. Y algo más aún que es bien importante, sí, y que estoy seguro que la mayoría de los que nos están viendo en esta hora lo hacen, es el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Y qué son los alimentos ultraprocesados? Es todo aquello que la industria le ha agregado un químico, le ha agregado un preservante y lo ha puesto en una lata. Básicamente esos son alimentos ultraprocesados que están en todas las tiendas, en todos los mercados, en todos los súper, que casi todos los consumimos porque no pensamos que esto nos puede hacer daño, pero sí hacen daño y están relacionados con insuficiencia renal. Ejemplo de ellos, el jamón, el pepperoni, el salami, todas las verduras enlatadas, todas las frutas enlatadas. Melocotones. Los melocotones. ¿Por qué? Están ricos. Usted tiene que ir a ver las etiquetas, sí, las etiquetas de información nutricional, que ahí claramente donde dice amarillo, número tanto, fosfato monosódico, preservantes, todo esto son químicos que está demostrado que también el consumo le puede afectar sus riñones. Yo sé que hay bastante que hablar de este tema, sin embargo el tiempo se nos está yendo. Vamos a ir al siguiente segmento. Cuando volvamos vamos a hablar también un poco el tema de la presión arterial, la diabetes, que son los principales enfermedades que ocasionan llegar a una enfermedad renal, y también el doctor pues nos va a dar unos consejos ahí cómo mantener nuestros riñones tranquilos y trabajando muy bien. Con gusto, Juan Carlos. Bueno, ya volvemos, no nos cambien. Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente.
Bueno, estamos de regreso y seguimos conversando con nuestro amigo, el doctor Emilio Salazar, un tema muy importante. Estamos tocando temas que hay que conocer, hay que saber, y para nosotros mismos o para nuestra familia, la verdad que debemos de estar constantemente pendientes de toda nuestra familia, y de igual manera pues saber qué son los síntomas que se tienen para cada una de estas enfermedades. Hemos hablado cómo detectar el cáncer de colon, también hemos hablado de salud renal y también el problema que ocasiona el excesivo consumo de sal. Pero también vemos que en estas enfermedades también influyen otros tipos de factores, como son otras enfermedades como la diabetes, presión arterial, y pues vamos a darle seguimiento a nuestra conversación con el doctor Emilio Salazar. Así que, doctor, yo creo que hay varias preguntas que me han hecho llegar para que se las consulte, pero iniciemos con el tema de la diabetes y la presión arterial, que son los principales factores para problemas renales. La diabetes, la hipertensión y la obesidad constituyen el síndrome metabólico. ¿Cómo daña la diabetes el riñón? Bueno, ¿cómo daña la diabetes todos los órganos? La glucosa, cuando anda libre en altas cantidades en el cuerpo, tiene una reacción bioquímica que se une irreversiblemente a las proteínas. Es decir, una vez la glucosa se une a una proteína, le cambia su forma, le cambia su función y por tanto destruye en el tiempo este órgano. A esa reacción le llamamos glicosilación no enzimática de las proteínas, y básicamente que el exceso de glucosa se va a fijar a las proteínas del riñón y viene con los años a terminar en una nefropatía diabética. Entonces, el control de los niveles de azúcar, el control de su diabetes es bien importante para prevenir un daño renal a largo plazo. Y no solo renal, porque la glucosa alta se le une en todas sus estructuras, se une en la retina, que es la parte del ojo que se encarga de la visión, y entonces los pacientes con diabetes mellitus en el tiempo llegan a perder su visión, se unen todos sus nervios periféricos y ahí viene la neuropatía diabética, etc. Por eso el control de un diabético es muy importante. Ahora bien, la presión arterial elevada. Cuando la sangre circula, la presión arterial es como un sistema hidráulico, como la cisterna de su casa o como el sistema de agua que lleva el agua potable a nuestras casas. Si la presión anda alta del sistema hidráulico, pues se dañan las tuberías, se dañan las válvulas, los chorros. Igual sucede con nuestro riñón. La sangre entra a través de la arteria al riñón para llevarle la sangre para que el riñón pueda filtrarla, pueda limpiarla. Pero si esta sangre llega a altas presiones, pues hace un daño mecánico en las estructuras del riñón, y a los años pues un paciente hipertenso, aparte de ser hipertenso, va a terminar con una insuficiencia renal. La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las dos enfermedades que mal controladas están más relacionadas con una insuficiencia renal crónica. Doctor, para una persona con problemas ya renales, prohibido azúcar, prohibido sal. El azúcar por el tema de la diabetes, por la sal por el tema de presión arterial, no sé, es un conjunto de... El paciente con insuficiencia renal requiere muchos cuidados. Es decir, nosotros podemos evaluar un paciente que está en insuficiencia renal cuando su creatinina sube arriba de 1.5 miligramos decilitro y se mantiene así en el tiempo. Ya cuando detectamos que hay una nefropatía, pasan muchos años desde que usted tiene una insuficiencia renal, es decir, anda con creatinina de 2 y no requiere diálisis, hasta que llega a una etapa terminal en la que definitivamente hay que dializarlo, trasplante renal, etc. La duración del tiempo desde que le diagnostican su insuficiencia renal hasta que usted llegó a una fase en la que desafortunadamente ya requiere mayores intervenciones para preservar la función renal, depende del cuidado que este paciente tenga. No debe de
ingerir alimentos que aumenten las toxinas y que dañen el riñón, por ejemplo. Sí. Es decir, las carnes rojas que liberan mucho amonio, por supuesto todos estos químicos, alimentos ultraprocesados que llevan productos químicos, están contraindicados y debe seguir una dieta muy estricta de protección para el paciente renal. Y ni se diga mencionar de nuevo, pues, no automedicarse, no utilizar antibióticos. Afortunadamente en el país no puede la gente comprar libremente antibióticos, sí, a menos que un médico se los prescriba, pero sí tiene que tener un estricto control de su dieta, de no ingerir alimentos que sean perjudiciales para el riñón, como las bebidas carbonatadas, como los productos químicos, algunos aderezos, algunas salsas que llevan mucho condimento, que están totalmente contraindicadas en los pacientes con insuficiencia renal. Ok, tengo varias preguntitas que me han hecho llegar. Doctor, el consumo de energizante, hablábamos hace un momento que por un lado lleva azúcar y por otro lado también lleva sales, glucosa, sí, y sal. Los energizantes están altamente contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal y por supuesto en todas las personas. Llevan altas cantidades de glucosa. Todas estas bebidas que llevan altas cantidades de azúcar, altas cantidades de sodio, hacen daño incluso a las personas sanas. Hay una adicción también que podemos desarrollar y que muchos que nos están viendo a lo mejor logren identificarse, y es la adicción al azúcar. Cuando hablamos de adicciones usualmente decimos adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, pero el azúcar es altamente adictiva. Lo que sucede con estas bebidas que tienen altos contenidos de azúcar es una situación fisiológica. Cuando entra el azúcar a la sangre, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. La insulina tiene como finalidad hacer que esa glucosa que está en la sangre entre a la célula. Pero esto es como cuando un niño lo regaña. A medida que usted lo regaña más y más y más, el niño no hace caso. Entonces con el cuerpo sucede lo mismo. Mientras más azúcar le mete, el páncreas produce más insulina, y mientras más insulina produce, los receptores dejan de hacerle caso a la insulina. Y eso se llama resistencia a la insulina. Es decir, tiene glucosa alta y aunque produzca insulina, si antes, por decirle algo, un número ficticio, si antes con 20 unidades de insulina lograba controlar su glucosa, estaba hablando de personas sanas, no diabéticos, sino que personas sanas, con 20 unidades lograba meter toda la glucosa a las células, pero como tiene un montón, llega el tiempo que está produciendo 100 unidades de insulina y no logra meter. El paciente todavía no es diabético, pero va cabalgando hacia una diabetes mellitus. Y por eso es importante a la población y a los colegas médicos recordarles que no solo debemos de medir la glucosa, sino que también debemos medir los niveles de insulina. Porque una persona puede tener una glucosa en ayunas normal, pero a expensas de una alta cantidad de insulina. Este paciente no es diabético, pero ya desarrolló resistencia a la insulina, y si no hace las correcciones a tiempo, usted definitivamente va a ser diabético, y definitivamente si no cuida la diabetes, va a padecer de insuficiencia renal crónica. Y el objetivo de venir a dar esta información es que hagamos cambios positivos en nuestra vida para disminuir la incidencia y mortalidad de estas enfermedades. Ok, tengo otra pregunta. ¿Es lo mismo hablar del intestino irritable y colon irritable? Es una pregunta que nos llega. Es lo mismo. Cuando hablamos de intestino irritable, se hace relación a todo el tracto intestinal, y el colon irritable son los mismos términos. También le llamamos colitis inflamatoria inespecífica o simplemente colitis. Es una situación en la que el colon reacciona como intolerancia a ciertos alimentos, a ciertas dietas, pacientes que si comen curtidos, si comen mucho condimento, muchas salsas, chiles,
el colon se irrita, se distiende, produce gases y eventualmente pues les produce dolor de fuerte intensidad. El limón también ocasiona. En algunos casos. Okay. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿El cáncer de colon es hereditario? Sí, hay un factor ligado a la herencia en el cáncer de colon, pero los factores hereditarios funcionan así. Usted tiene un gen que heredó de su papá. Su papá tuvo cáncer de colon y a lo mejor desafortunadamente falleció de cáncer de colon. Entonces usted trae una predisposición, pero no una ley irreversible de que usted va a tener cáncer de colon. Si usted hace cambios en el estilo de vida, puede disminuir la probabilidad de que usted padezca de cáncer de colon. Otra pregunta, ¿qué secuelas deja el cáncer de colon? Nos hacen la pregunta. Las secuelas van relacionadas con el momento en que lo logremos detectar. Si hacemos una detección precoz, que es cuando no hay síntomas y que usted se fue a hacer una colonoscopía de rutina y encontramos una lesión premaligna y la extirpamos, no hay secuela. La curación puede ser hasta completa. Pero si el cáncer de colon va evolucionando y no lo diagnosticamos, presentamos los síntomas que mencionamos y no se diagnosticó a tiempo por las razones que sean, porque hay muchas personas que lamentablemente van al médico con los síntomas y no logran tener su diagnóstico de cáncer de colon. El cáncer de colon puede dar dos complicaciones principales. Uno, la obstrucción, es decir, el tumor crece tanto que obstruye por completo la luz del colon y entonces el paciente un día se tapa, ya no defecó y llega a consultar a la unidad de emergencia: doctor, mi papá 3 días que no hace sus necesidades. El tiempo se nos está yendo, doctor. Cada vez que conversamos con usted lo sentimos cortito porque en realidad son cosas muy interesantes. Bueno, así hemos finalizado esta entrevista con el doctor Emilio Salazar. Búsquenlo en sus redes sociales, tiene muchos consejos. La verdad que hay que ponerle mucha atención a nuestra salud. Así que muchísimas gracias, don Raúl. Le cedemos ahí las cámaras en el set principal del noticiero ahora. Así que saludos y bendiciones para todos. Los esperamos el próximo viernes. Gracias, Juan Carlos, por esa información, también con la participación de sus invitados.